pero nos echaron la culpa a nosotros. ¿A Así que nosotros dos? sí, y nos pusieron en deuda para este año, que tendríamos que sumar a 3, porque hay una tercera acá de cumpleaños también en septiembre. Che, bueno, pero cada uno elige cómo quiere celebrarlo. Usted arranca el 21 de septiembre, sigue No, pero Irina. el año pasado se había prometido algo para todo el Sí, sí, equipo. habíamos dicho festejar los tres juntos, pero bueno, pasaron cosas después en el medio. Sí, El que se enoja pierde, es así. Después, ¿quién? Irina es el 24. 24. 24 de septiembre, muy bien yo. Y después vengo al final con el 27 yo. 21, 24 y 27. Pueden pasar cosas este año también. Yo no les aseguro nada. Yo les voy a preparar la tortita, todo, y se la traigo. Pero... ¿Qué? Trae la torta, dijo. Gra- gra- 21 que cae, sábado, ¿no? Porque nosotros tenemos el día libre. Ay, Dios. Bueno, lo lamento, pero usted va a estar en su casa. Yo, el 24 que cae. Dígame, director. Martes, Irina el martes no va a estar y viernes cae. Qué mala suerte que tengo. Va a traer la torta, dijo. El Grábelo, lunes. Bauti, grabe esto porque va a traer una torta hecha por sus manos. Eso ya es un gran progreso, le digo. Chicos, falta mucho todavía. Miren, si no llego, a lo mejor no llego. Me hace acordar a alguien que conozco ya de 80 años que dice, no sé si mañana voy a estar, pero bueno. Y ahí está. Si no, Glance, claro que sí. Claro. Vamos a la porción de hoy, que es la que auspicia este bloque. A ver la ruleta en qué cae. En este viernes. Hoy en qué cae. Oh, Pastel de papas. me encanta. Oh, Sin una pasa de bomba. uva, lo único, ¿eh? Sí, Yo le sí. pido sin pasa de uva. Ahí pareciera que no tiene, así que es tal cual. Le digo a la foto gente lo de muestra. Ilan, si no me sacan las pasas de uva, para mí, bárbaro, pastel, oh, me encanta. Sí, riquísimo. Yo también, Me ¿eh? puedo comer una fuente entera. 4.500 pesos la porción. Hoy comimos rico en el último día de la semana. Bueno, se nos borra la sonrisa ahora, nos ponemos serios. Sí, en realidad, más serio tendríamos. Estaba entre dos temas hoy, le digo la Bueno. verdad. Sinceramente me incliné ayer, Ivana siempre me pregunta cuál va a ser el tema y demás. Le dije, bueno, estaba tratando del entrevistado. El entrevistado del tema que elegí no apareció, así que bueno, vamos por este tema. Pero estaba por el otro tema candente, Ujú. que vamos a ver si consigo un entrevistado también para que me comente, que se trata de la educación sexual en Bien. los colegios, Perfecto. que es un tema que ha explotado en las últimas horas sobre un video que se hizo viral de un docente aquí en la provincia de Córdoba enseñando. Y bueno, quería traer ese tema, pero trajimos otro tema candente también que nos involucra y sobre todo involucra el futuro de los argentinos y principalmente el desarrollo de un país, porque se basa en la educación. Ujú. Y sobre todo en los docentes, que tan golpeados vienen, que tan mancillados vienen desde hace muchísimos años, no solamente en lo económico, sino también en los aspectos, por ejemplo, de la capacitación, de tener y brindarle justamente todas las herramientas necesarias para poder enseñar. Sí, yo sé que hay muchos que todavía tienen ese pensamiento, para mí, retrógrado, de decir, si los docentes tienen 3 meses de vacaciones, si los docentes van a la escuela, vuelven a su casa y no hacen nada. No, en realidad el docente es docente durante todo el día, porque cuando vuelve a su domicilio tiene que seguir trabajando para el día siguiente. Para preparar Preparar esa clase. claro. Hablando de la docencia, puede ser que ya en unas horitas, si hablamos de nuestra provincia de Córdoba, lleguen a un acuerdo por paritaria ya. Estaban en eso. Estaban Estaban en eso. por Si no, aceptar. sí, en realidad había un acercamiento. Hubo aparentemente una comunicación extraoficial desde el gobierno como para, bueno, tratar de arrimar, digamos, Bien. la situación que sigue, por supuesto, con este tema de, por un lado, el reclamo salarial principalmente y sobre todo también tiene que ver con algunos aspectos, porque en realidad el escalafón docente ya es complicado, pero aún más también cómo perciben los haberes con todos los ítems que tienen. Pero bueno, había un reclamo puntual en eso. Yo Bien. lo que voy a traer es lo que ha sancionado el gobierno, en realidad media sanción del gobierno nacional, del Congreso a establecer que la educación es esencial, algo Ujú. que ya sabemos todos, que tiene que ser así,
y que cae de maduro, ¿no? Pero se le dio media sanción al proyecto que declara la educación servicio esencial y obliga a las escuelas a abrir los días de paro. Y ya vamos a hablar de este tema también, porque Bien. la iniciativa, bueno, recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones, y bueno, busca garantizar los 180 días de clase. Esto lo aprobó entre la medianoche y la madrugada, recordamos, del día jueves, en este caso, la Cámara de Diputados. Ahora pasará a la de Senadores, como declarando servicio estratégico esencial a la educación, donde, bueno, obviamente establecen los 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes, ¿no? El proyecto tuvo el respaldo de la Libertad Avanza, del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques aliados del oficialismo como el MIT y CREO, Independencia, Producción y Trabajo, Buenos Aires Libre y tanto, bueno, que fueron rechazados por el grueso de la Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, lo rechazaron obviamente, ¿no? Bueno, esto se va a debatir en senadores con bueno, lo que establece un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente en los escenarios de paro o cese de actividades. Hasta acá es la norma. Pero la norma establece justamente este tema de los 180 días de clases que se tienen que garantizar y me parece perfecto. También me parece excelente que se declare a la educación como algo esencial. Pero también después voy a hablar del desconocimiento de algunos diputados que parece que no fueron a la escuela nunca, con algunas declaraciones. Pero voy a esto. En ese sentido me parece bárbaro. También me parece que tienen que tener 180 días de clase. Ahora, esta es la contrapartida. Para que se establezcan los 180 días de clase, para que la educación sea esencial, necesita de docentes dentro de las aulas. Necesita de presupuesto la educación. Necesita de alumnos que concurran a las escuelas y no que tengamos deserción en las escuelas. Necesita también este sistema la posibilidad de que los docentes se capaciten, se especialicen permanentemente, estén actualizándose, porque el mundo es tan dinámico, la educación también lo tiene que ser, si tenemos un objetivo de país y sabemos hacia dónde vamos. No tenemos docentes que tengan sueldos acorde a la situación que necesitan. Hoy el docente en la provincia de Córdoba, muchos de ellos están no por debajo de la línea de pobreza, sino de marginalidad. Partimos de una base que un docente, ¿qué tiene que hacer? Ir a la escuela, Ivana, como era antes, dar clases, ir a su casa, seguir preparando, en este caso, la clase del día siguiente. Y hoy en el país y aquí en nuestra provincia hay docentes que a la mañana van a dar clase, a la tarde o arreglan aire acondicionado, si son hombres, por supuesto, hablando también del profesor, incluyo toda la docencia, ¿no? O da clases particulares, o tiene que trabajar en un comercio para poder sobrevivir. Y muchos de ellos, tanto hombres como mujeres, pero hablo principalmente de mujeres, son sostén del hogar. Entonces, significa que ese docente está más preocupado por su realidad para poder sobrevivir que preocupado en la educación. Ese es un punto. Entonces tenemos que establecer salarios acordes y dignos para que puedan dedicarse exclusivamente y la cabeza la tengan puesta en eso, en la docencia. Y en poder capacitarse, porque si tiene que ir a trabajar o trabaja en otro lado para poder sobrevivir, no va a ir nunca a capacitarse a un curso 2 o 3 días que tiene que ir, no va a poder pagarse esa capacitación, el Estado no se la paga tampoco, entonces entramos en el otro error, que no está actualizado, que no se capacita permanentemente. O sea que muchos de los docentes, no porque no quieran, no porque no sepan, sino que no pueden actualizarse y sobre todo capacitarse. Hoy, como decíamos, en el dinamismo. Por el otro lado, necesita que alumnos. Los alumnos tienen que concurrir a la escuela, más allá de la indumentaria y de los útiles, bien alimentados para poder aprender. Exactamente. Tienen que venir de un hogar que medianamente tenga la posibilidad de tener una vida social acorde. Y hoy en la República Argentina,
con este 50% de pobreza, con un 30% de la población en indigencia, un alumno va mal vestido, mal alimentado principalmente, no tiene el descanso necesario y no tiene los útiles que necesita para concurrir a la escuela. Con eso lleva a una alta deserción escolar porque muchos de ellos van a trabajar o van a las calles o están en situación de calle o van a pedir a las calles, entonces allí tenemos el otro problema. Es una realidad tristísima, Triste. pero eso está sucediendo, ¿no? Y ante todas estas cuestiones también, ¿no? Pareciera que la familia y los mismos alumnos siempre son los desamparados, ¿viste? Los más olvidados y alejados también. Pero lo que estás planteando es totalmente cierto. Yo lo comparto, Hernán, Sí, no, con la situación de los docentes, de cómo están. ¿Por qué lo traigo a esto? Porque esto de declarar la educación esencial solamente como rótulo no sirve, sino es algo integral. Nos tenemos que ocupar en serio de la educación en este país, pero hacerlo integralmente. Y por el otro lado, también decir que para que también esta educación tenga, digamos, un fin, un horizonte, tiene que haber ¿qué? Un plan estratégico, tiene que haber políticas educativas en el país. Y no puede ser que tengamos una política educativa con un gobierno, esta administración se va, establecemos otra, tenemos que establecer como fue hace, porque Argentina fue faro de la educación, fue realmente formador de profesionales que hoy, bueno, lamentablemente emigraron, pero que se formaron aquí en el siglo pasado. Hoy en día estamos en el puesto número 350 en el mundo, con estas pruebas PISA que se hace en cuanto a los conocimientos. Entonces, voy a esto también, hay que establecer políticas de Estado. Está bueno que se declare esencial, pero está bueno también que muchos de los diputados que votaron sepan lo que estaban votando, porque, voy a dar, y es del partido oficialista, de La Libertad Avanza, en este caso, una diputada, Rocío Belén Bonacci, que escribió en la red social del Pajarito, ex Pajarito, ahora X, es un triunfo de la educación argentina. Hoy la educación argentina es obligatoria. Cuando la educación argentina es obligatoria desde siempre, desde su concepción, desde Sarmiento. Entonces ni siquiera es la que se votó también en la exclusión, fue la que fue a visitar a los militares y que después votó en su propio contra porque votó en la expulsión de esos diputados que habían ido a ver a los represores y se votó ella misma, imagínense, ¿no? Pero tenemos que, a ver, también la educación que hace forma dirigentes y es la pobreza que tenemos hoy en día de la formación dirigencial también, que es culpa de lo que estamos nosotros detallando. Decir que la educación por fin es obligatoria desde siempre. Les digo a todos, lo que se declaró es esencial. Y por el otro lado también hay un sistema que he establecido que me parece que hay que reverlo, pasa a senadores. ¿Esto qué? En los días de paro las escuelas estén abiertas y que se asegure un 30% del personal docente en las escuelas para que, en este caso, tengan clases, docente y no docente, para que haya clases los alumnos. Es algo irrisorio, es risueño, Ivana, porque con tu hijo, por ejemplo, cuando iba a la escuela, cuando faltaba un profesor, que faltaba por enfermedad, en esa hora, ¿qué hacían? No tenían clase, la tenían libre. Bueno, si vos decís, estamos en un día de paro, tiene que ir el 30% de los docentes, si los docentes son 100 y van 30, ¿qué va a haber un docente para 200 alumnos para que darle clase a una materia? No. Es imposible, no va a haber clase tampoco. Entonces no es un sistema que no va a funcionar esto del 30% que tiene que haber para que las escuelas estén abiertas de docentes y no docentes para que haya clase. Que todos, de todos modos... O van a tener una materia y 5 no. Con esta normativa no significa que se quita el derecho de huelga, no lo modifica, no lo toca. Porque muchos lo llevaron por ese lado, no van a poder reclamar, no van a poder hacer paro. No, el derecho de huelga está garantizado. No se toca eso. Establece la Constitución eso. Claro. La Constitución argentina. Ahora, estoy diciendo que hay que buscarle otra forma a este sistema, porque con ese 30% tampoco va a haber clase. O sí va a haber clase, voy a tener matemática,
pero no voy a tener ni lengua, ni geografía, ni biología porque no están los docentes. O esa de matemática va a dar todas las materias ese día. Claro, entonces imposible. no está asegurado el día de clase tampoco. Es la normativa que se votó, se sancionó, fue la media sanción, pero que va a pasar a la senadora y que va a tener, por lo menos, esa reglamentación no va a funcionar. Claro. Vos hablaste de distintos factores, ¿no? Hoy por hoy, de la realidad argentina en cuanto a la educación. Nosotros hemos tocado también esta semana. ¿Y cuántas horas estuvo ahí, estuvieron los diputados? Porque fue maratónica toda esta sesión. 16 horas me parece, no sé cuánto. Eternos. Y volvemos a lo mismo. Esta semana también se conoció el informe de UNICEF, hablando de los niños que se van sin comer. Estamos hablando de 1 millón de niños en la Argentina. Y acá es donde deben actuar para tomar maratónicamente y sacar algún decreto o tener esos planes de emergencia para que no suceda eso que vos nombraste de los chicos que van a la escuela en condiciones no adecuadas también. Y mirá las cosas que están planteando. A mí es como que, viste, este tipo de debate, yo sé que la educación tiene que ser esencial, como es la salud y otras tantas cosas, en eso pero no lo discutimos. Ocupémonos también de lo urgente, chicos. No lo discuto eso, pero voy a esto, Ivana, a que tiene que ser algo integral, tiene que ser una política integral. Entonces, como le decía, un niño que no está bien alimentado, primero no tiene un coeficiente mental desarrollado, no tiene la posibilidad del aprendizaje. Entonces, ¿qué tenés que apuntar? A políticas sociales y de mejorar el estándar de vida de las familias, por un lado. Por el otro lado, tenés que decir, bueno, tenemos que tener docentes dentro de las aulas, pero el docente tiene que estar para enseñar, no estar preocupado cómo llega a fin de mes, en realidad al 15, cómo llega al 15 y poder después sobrevivir con el resto de otra actividad. Tiene que dar clases, se tiene que capacitar, tiene que desarrollarse. ¿Sabe cuánto gana un docente en Suiza? Está bien, estoy poniendo un país. Sí. ¿Cuánto gana un docente en Suiza? No tengo idea cuánto, pero... Por dígame. mes estoy hablando, ¿no? Sí. $4.000. Mirá Llevado vos. a pesos argentinos, ¿cuántos son? 4 millones de pesos. Claro. Entonces está preocupado, ocupado y dedicado a la educación. No, en la Argentina usted vive de eso. Hoy un docente no vive de eso. No. Y al margen de esto, en el interior del interior es peor. ¿Por qué lo digo? Porque el docente, y yo siempre lo traigo a colación, el docente rural, el resto de los docentes puede tener el boleto educativo, pero el docente rural también, sí lo tiene, pero tiene que poner su vehículo, tiene que viajar todos los días a la ruralidad, y después ese aporte no va en su haber. ¿Sabe dónde se deposita el boleto educativo del docente rural? ¿A dónde? Va a la comuna o el municipio donde pertenece el colegio. Después, de ahí hay que ver si se lo dan. Qué bárbaro. Pero bueno, Qué voy a esto. espantosa. A la esencialidad me parece bárbaro, pero no va a servir de nada si de una vez por todas no encaramos esto seriamente, como algo integral, como una política de Estado, que cuando hablamos de política de Estado, no importa la administración que pase, no se va a cambiar y se haga de una vez por todas. Primero, tenemos que mejorarle el ingreso al docente, por lo menos mínimamente, que acompañe la línea de pobreza, mínimamente, porque están en la línea de indigencia. Este gobierno que declara esencial a la educación, pero por el otro le sacó el fondo de incentivo docente a todos los docentes en el país. Tan hablado. Entonces se contradice esta situación. Esperemos que esto se encare de otra manera. Nosotros ya pasamos por la escuela, por la educación. En lo nuestro tenemos que sí actualizarnos, pero nos quedan las generaciones. Sus hijos, sus nietos van a tener un sistema cada vez más empobrecido, lamentablemente. Y la formación docente también cada vez está más empobrecida, ¿no? Lamentablemente. Bueno, Hernán, gracias. Se nos agotó el tiempo. Tema de actualidad en el debate del día presentado por Glance Restaurant aquí en Bringuan. Te espera para disfrutar viernes, sábado y domingo. Buen fin de Hernán. Igualmente para usted. Viene al mediodía con C1.